Eso, amigos shandorianos, y si no son shandorianos y son skypianos, igualmente Geso, bienvenidos al primer capítulo de esta serie llamada Los Shandorianos, valga la redundancia. Mi nombre es el tío Choc y estoy acompañado aquí por el Panda, ¿no? Hola Panda, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho gusto, muy bien. ¿Y tú? Todo bien, todo bien, todo bien. Excelente. Este, nervioso, emocionado, la verdad, con muchas ganas de hablar del tema de hoy. Si están viendo este video o si están escuchándolo, gracias, ¿no? Es el primer capítulo, ¿no? El piloto. Y pues este programa tiene la intención de, pues, hablar de, pues, cosas de la cultura pop japonesas, ¿no? Principalmente. Em, pero también hablando de cosas interesantes que quizás vimos en la escuela, pero no les dimos mucho rollo, ¿no? Que es la historia y la literatura. Huge disclaimer aquí. Huge disclaimer. Yo nunca fui bueno en literatura. ¿Tú, Panda? No, no, tampoco, la verdad, no es algo que se me diera, pero evidentemente es una pasión, ¿no? El leer y entender de alguna manera las obras literarias y pues bueno, ¿no? Qué mejor que analizar pues un anime, un manga desde esta perspectiva y pues nada, ¿no? La verdad es que es algo muy, muy interesante y que siento que hemos puesto bastante de nuestra parte para que este proyecto salga de la mejor manera. Así es, así es. Y bueno, para los que son conocedores, gente de cultura, personas de alta alcurnia, ya se podrían haber dado cuenta de dónde viene la inspiración para esto, que es principalmente One Piece, ¿no? Y, y debido a ello, pues el primer tema que nos gustaría tocar en este programa, pues es Roger, ¿no? Em, Roger es, pues, ante mis ojos, el personaje que lleva toda la trama de One Piece, ¿no? Ahorita vamos a ahondar más en eso. Y pues sí es, creo, el personaje que inicia la historia. Es el primer personaje que conocemos en la historia, de hecho. Ahí se puede ver en la presentación, es el panel del medio. Ese es justo el primer panel de la historia de One Piece. Y Panda, primeras impresiones de lo que es Roger para ti. Pues bueno, lo que es Roger para mí siempre me ha parecido una figura muy importante, ¿no? Dentro de todo este desarrollo de la trama de One Piece. Me parece que es, si bien no sé si definirlo como un personaje principal, la verdad, porque me parece que dentro del misticismo, ¿no? Y la manera en la que Oda de alguna manera escribe y relata esta historia, es uno de los personajes que si bien sí la esculpen, por decirlo así, ¿no? La resignifican, pues no hay un contexto muy grande acerca de su figura, ¿no? Que eventualmente con el pasar de los arcos se ha explorado un poco más y también pues con unas entrevistas que Oda ha hecho, pero en ese sentido creo que Roger sí es un pilar fundamental para entender, ¿no? Qué es la historia de One Piece y cómo es que se desarrolla a través de, pues bueno, desde la perspectiva que es de Luffy, ¿no? Que pues no es tema de este episodio, pero pues importante, ¿no? Decir que sí es como una inspiración también para el protagonista de la serie que de alguna manera también se ve reflejado en lo que Luffy piensa o el estilo de escritura, ¿no? En ese sentido. Así es, así es. Y justo pues, como lo tenemos aquí anotado en nuestras notas, para que vean que sí venimos preparados a esto, empecemos pues por qué es Roger en One Piece, ¿no? Y pues como que nos pusimos de acuerdo y llegamos a la conclusión en el que podemos dividir a Roger como en dos grandes etapas, que es
todo lo que sucede con Roger hasta Marineford, ¿no? Y su segunda etapa más importante en la historia, que es el pasado de Laugh Tale, que pues es donde se nos revelan un montón de cosas. Ya profundizaremos un poquito más en eso. Pero, como bien mencioné al principio, Roger es el primer personaje que conocemos y después de leer todos esos capítulos buscando las referencias, Panda, te puedo decir que en cuanto nos lo presentan, no sabemos nada de él hasta dentro de muchos capítulos. Que bueno, a Oda le gusta postergar cosas, digámoslo así, ¿no? Le gusta darse su tiempo para escribir. Y pues sí, como que a Roger lo rodea siempre en la primera parte de la historia un misticismo, algo que no sabemos de él, pero sabemos que es importante. Hay muchas menciones sobre el personaje que me parecen muy importantes, que siempre lo conectan con el protagonista, pero siempre esas menciones, después de darle una repasada a los capítulos, son one-liners. O sea, no es como que te tiren un mucho texto, no, no, no. Son un one-liner de como, Roger también hizo eso. Ah, como así, así como se me cayó del bolsillo. Este, y ahí estaba tu pizca de información de Oda. No sé si quieras, comentar algo sobre eso. Pues no, pues pues en términos generales coincido mucho con lo que dices, ¿no? O sea, creo que así como lo abarcamos en una primera instancia, la figura de Roger desde un principio, ¿no? Es una que está rodeada de misterios y de cuestiones que son importantes para la trama, ¿no? O sea, pues Laugh Tale en términos generales, pues la conclusión del mismo One Piece. Y en ese sentido, pues sí, creo que Oda desde un principio nos ha lanzado como migajas en ese sentido, ¿no? Como para que nosotros de alguna manera podamos reconstruir su historia, pero pues sí, siempre como guardándose las cuestiones importantes o al menos un desarrollo profundo, ¿no? Que no tenemos sino hasta quizá en el flashback de Wano, ¿no? Donde se explora un poco más con el pasado de Oden, pues quién es esta figura de Roger en ese sentido. Entonces sí, creo que, pues bueno, con el pasar del tiempo nos ha de alguna manera clarificado, ¿no? Cuál es la importancia de esta figura, pero pues sí, como tú dices, ¿no? Creo que son one-liners, ¿no? Pequeñitas cuestiones las que nos van diciendo acerca de este personaje tan importante, o si lo queremos nosotros tanto que pues, el primer episodio está dedicado a él, ¿no? Bueno, el primer panel, ¿no? El primer episodio es Luffy. Que bueno, ya desde ahí empezamos con las conexiones. Ujú. Pero de hecho, o sea, después de repasar los capítulos, sabemos más de Roger antes del pasado de Wano que lo que se nos cuenta en el pasado de Wano. Antes de llegar a Marineford, además de que se nos presenta Roger, también se nos presenta el verdadero nombre de Roger. También se nos presenta al abuelo del protagonista, que resulta ser uno de los mayores enemigos de Roger. Se nos presenta que el que motivó al protagonista a esta aventura era discípulo en la tripulación de Roger, que es Shanks, ¿no? También se nos presenta a la mano derecha de Roger, que es Rayleigh, que después va a ser el maestro del protagonista, de Luffy. Y todo eso antes de Marineford. O sea, se nos presenta todo eso antes de Marineford. Y en el paso de Laugh Tale, digo, es muy breve lo que se nos muestra ahí, pero creo que sí es importante, que es se rió, ¿no? Y laughed. Porque creo que es el primer acercamiento de nosotros los lectores a como el One Piece, ¿sabes? O sea, como que estuvimos tan cerca de saber qué es, pero a la vez tan lejos. ¿Cómo Sí, ves no, eso? no, no, definitivamente, o sea, justo, ¿no? O sea, creo que la introducción de Roger siempre ha sido, digamos, en un segundo plano, ¿no? O sea, y creo que eso es algo como muy interesante también analizar en el desarrollo de la obra, ¿no? Porque al final, pues no es una historia de Roger, es la historia de Luffy y de cómo es que él se va a convertir en el rey de los piratas, ¿no?
y como Roger es su predecesor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, se me hace interesante que de alguna manera en este como recuento, ¿no? Que haces a través pues, de Garp, ¿no? De Shanks, de Riley, cómo es que también se nos introduce, pero de una manera secundaria, ¿no? O sea, como si es importante la presencia de él, es importante lo que hizo, eventual, o sea, efectivamente, ¿no? Es de tal magnitud que pues representa una inspiración para el protagonista de la serie, pero justo, ¿no? O sea, como que indirectamente, me parece, ¿no? O sea, creo que hasta justo, ¿no? O sea, como ese mini arco del East Blue que es Lockdown, es en donde de alguna manera empezamos a conocer un poco más de qué es Roger y qué fue lo que representó, ¿no? También a través de la visión de Smoker un poco y de Luffy, pero pues creo que en términos generales, pues sí, no se hace como un desarrollo y creo que eso en ese sentido, como en términos de el contar un cuento, ¿no? O contar esta historia, pues está bien, ¿no? Como deslindarse de la grandeza que llegó a tener Roger, ¿no? Para presentarnos cómo es que se da este proceso nuevo de una generación nueva y pues eventualmente de Luffy convirtiéndose en el rey de los piratas. No sé, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? Sí, sí, como que siempre se ve One Piece como, bueno, yo lo veo como una cebolla que, que tiene un montón de historias dentro de otra historia, ¿no? Ujú, Y unas de las capas exteriores de esa cebolla es la historia de Roger. No es la más exterior, ¿no? Esa es otra, pero Roger es una de las más exteriores que son si lo tenemos como entre más exterior, más importante, yo creo que sería la segunda. ujú. Porque es la continuación de algo que aún no sabemos, la verdad, a día de hoy. Y es el preámbulo de la historia principal que estamos siguiendo, que es la de Luffy. Y si esto se nos cuenta muy, muy así a cuentagotas, la historia de Roger. Y cuando viajamos al pasado, ¿no? En el pasado de Oden y de Laugh Tale, también se nos presentan dos cosas, bueno, a mi parecer también muy importantes, que es que Luffy y Roger tienen el mismo objetivo, ¿no? El mismo sueño. Y también que se nos presenta ya un Roger débil. Bueno, no débil, por así decirlo, pero ya que sabe que tiene los días contados y que aún sabiendo todo eso, logra mostrar pues que tiene las prioridades bastante claras de lo que es lo que quiere hacer, a tal grado que pues le dice a Shirohige que pues es, imagínate decirle a Shirohige, me voy a llevar a este samurái conmigo, ¿eh? Bueno, no se lo dice así, se lo dice de una manera muy, muy respetuosa, hasta se inclina ante ellos, pero decirle eso a Barba Blanca es que no, ya sabes qué es lo que quieres y qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Y creo que esas son dos puntos muy importantes de ese pasado que pues justo se parece mucho a nuestro protagonista. Sí, no, definitivamente. Creo que en ese sentido, justo la figura de Roger y te lo compartía, ¿no? O sea, previo y en la preparación a este episodio, que, que me parece muy interesante, ¿no? Que Oda haya decidido introducirnos a la obra desde esta primera perspectiva, ¿no? Desde este personaje del que no habla mucho eh, en una primera instancia. Y no solo eso, sino que también le haya dado una representación pues importante ahora en el live action, ¿no? Que de alguna, o sea, a mí me parece una buena adaptación en ese sentido, pero el que haya sido uno de los primeros cast confirmados y que de alguna manera también esa histórica como escena, ¿no? Donde está él en, a punto de ser ejecutado, creo que de alguna manera pues también demarca, ¿no? Cómo es que quiere ir siguiendo contando la historia Oda y a qué le quiere dar pues importancia dentro de este pues, desarrollo, ¿no? A mí me parece muy interesante eso, o sea que independientemente de estos como remakes que se hagan, pues habrá que ver qué nos prepara el estudio Wind, ¿no? Me parece Pues que va a sí, ser el que va a ser la nueva adaptación, pues sí cómo le lo va traigo a bastantes manejar. ganas a ese, la verdad. Sí, definitivamente, mucho más asequible, ¿no? Para unos primerizos en esto de One Piece, porque pues sí es un compromiso grande, ¿no? 1100 episodios que ya van del anime, pues sí,
A ti te No costó, ¿no? cualquiera. No, me costó muchísimo. La verdad es que sí, sí hubo instancias en donde sí lo quería dejar, ¿no? Más que nada porque hubo arcos que para mí fueron infumables, ¿no? Independientemente de la opinión de quien lo pueda ver o no el episodio, pero pues sí, Thriller Bark a mí sí me pareció algo complicado de ver, ¿no? O sea, creo que tiene grandes escenas, ¿no? Evidentemente la escena de Zoro es uno de los grandes momentos de One Piece, pero sí, sí requiere de un compromiso y pues creo que pues bueno, ¿no? O sea, como redondeando esto y poniéndolo con el contexto de Roger, pues sí, sí es interesante, ¿no? Ver que aún pasando tantos años, ¿no? Desde la primera publicación y también desde el primer pues, episodio del anime que se proyectó, pues sigue siendo esa la visión que él, o en la que él presenta, ¿no? One Piece a través de, pues justo, ¿no? Y se rió, Y se básicamente. rió. Y justo, Roger es The Myth, The Legend, porque pues sí, es The Myth, The Legend, entre los Ujú. piratas y hasta marines, ¿no? O sea, como que es un personaje que se tiene muy en el Olimpo, visto de la buena manera por los piratas y de la mala por parte de los marines. Y bueno, civiles, yo creo hay opiniones divididas, ya ahondaremos más en eso, pero pues Roger no sería lo mismo sin sus acompañantes, ¿no? De su generación, que, que pues son, en primer lugar, creo sus dos principales enemigos, entre comillas, ¿sabes? Son sus amigos con los que se lleva pesado, diría yo, que son Barba Blanca y Garp. Sí. Eh, que pues yo después de leer, pues sí, ver en dónde aparecían, cómo mencionaban a Garp, me di cuenta que los tres tienen objetivos similares, pero como que lo buscan de una manera distinta. ¿A qué voy con eso? Que Roger quiere como un mundo, bueno, digo, esto es pura teoría, fan theory, ¿no? Aún no sabemos, pero pues más o menos te puedes dar las ideas, ¿no? Como un mundo un poco libre, ¿no? Que es igual lo que quiere Luffy, en donde pues puedas comer lo que quieras, puedas ir a donde quieras. Y pues creo que, sí, dado que se parece mucho Roger a Luffy, pues me imagino que van por esas olas, ¿no? Después Barba Blanca, que es un hombre de familia, y la familia nunca te abandona, pero igual él como que quería pasar un rato, bueno, pues sí, un rato como de chill, siempre con sus panas, ¿no? Que pues es bastante similar a lo que quería Roger, ¿no? Que de hecho cuando se pelean en el pasado, pues se pelean por 3 días, se dan sus buenos zapes, pero después a tomar, ¿no? A tomar y beber y disfrutar la vida. Y pues Garp es igual, o sea, bueno, Garp sí creo que tiene como los objetivos un poquito más claros de que tiene que quitar a ciertas personas de los higher ups, ¿no? Pero su objetivo es igual tener un mundo donde lo pueda disfrutar, ser feliz, jijiji, jajaja, tomar, dormirse despreocupado, pero es a lo que voy, como que todos tienen ese mismo objetivo de vivir despreocupados y felizmente, pero sus caminos que deciden tomar son diferentes. Sí, no, definitivamente. Y creo que justo algo de lo que dices y quiero rescatar y hacer hincapié en ese sentido es que me parece que justo la figura de Roger sirve muy bien dentro de la historia y del contexto de One Piece porque me parece que es como un ancla, ¿no? ¿Y a qué voy con esto, no? O sea, que ya de alguna manera lo dijiste tú, pero justo que de alguna manera esta figura como que conecta, ¿no? O sea, todas las facciones, todas las perspectivas que se tienen dentro de la historia que vamos conociendo de One Piece, ¿no? Entonces, si bien sí, justo, ¿no? O sea, con Luffy es pues innegable, ¿no? Los paralelismos que existen entre los personajes y los sueños, ¿no? Que ya lo has contado. Creo que de alguna manera también lo que permite la figura de Roger es que Oda no tenga que contar, digamos, un mundo desde cero, ¿no? O sea, que sí se pueda existir esta como, ¿cómo decirlo, no? O sea, como esta experiencia a través de justo un novato del que no conocemos nada y que nos presentan como que quiere ser rey de los piratas y a qué va con ese sueño un poco,
pero sí sirve justo como ancla en ese sentido, ¿no? O sea, me parece que la figura de Roger es central para poder contar la historia de One Piece sin tener que desarrollarla como completamente, ¿no? O sea, pues tiene ahí sus lagunillas en algún sentido, ¿no? O sea, Oda, Así, nada ¿no? es perfecto, nada Retomando. es perfecto. Ni el mismísimo Goda se las sabe todas. Exacto, ¿no? Pero de alguna manera justo explica o te permite entender, pues, cuáles son, pues, no sé, los objetivos, ¿no? O sea, o más que los objetivos, como por qué se están desarrollando las cosas en las que lo están haciendo, ¿no? O sea, quiénes eran estos primeros piratas, ¿no? O sea, de la generación justo de Roger, de Barba Blanca, ¿no? De estos como grandísimos, pues bueno, evidentemente también, pues de Kaido, de Big Mom eventualmente, ¿no? Y de todo esto, pero pues te permite hacer ese vínculo, ¿no? Entre la transición, que pues también hablaremos de eso después, ¿no? Pero la transición de ese mundo y de esa generación de piratas y ahora pues a la nueva generación de Luffy y sus compañeros, ¿no? De los Nakamas. Entonces creo que pues también es central en ese sentido analizar la figura de Roger y no solo eso, sino también entenderla justo, ¿no? Como un pivote dentro de la historia que de alguna manera va conectando los cabos a la hora de pues, meterte más en estas cuestiones como del gobierno que todavía no termino de entender, ¿no? O sea, del Gorosei y de los higher ranks, como tú lo dices. De Entonces, entender qué hacen o porque se andan picando los mucos toda la historia. justo, ¿no? O sea, pero, o sea, pues no, no tanto de, o sea, de qué hacen, sino que más bien, o sea, como que la figura de Roger te permite de alguna manera hacer como esos vínculos de por qué existe un Marine como Garp, ¿no? Ujú. Y por qué existen de alguna manera los Shibukais, ¿no? Que también te los presentan como pues de los tres grandes poderes que son los Yonkos, pues obviamente el gobierno mundial y pues los Los Shichibukais. Shibukais. Exacto, ¿no? Entonces creo que pues de alguna manera pues esa figura de Roger pues sí te sirve para ir entendiéndolo y pues Oda lo presenta de esa manera, ¿no? O sea, ¿por qué de repente llegan a Shabodi buscando a un revestidor de barcos y pues se encuentran con que ese revestidor es Rayleigh, ¿no? Y pues lo que significa para él, creo que también una gran escena de One Piece es justo ese momento en donde Usopp le pregunta a Rayleigh, y pues bueno, que es el One Piece, ¿no? Cuéntanos cómo llegar, cuéntanos todo, y pues que Luffy lo para en seco y le dice, oye, ¿qué pasó, no? Yo Vamos a descubrirlo nosotros. cuando estaba viendo eso dije, no mames, aquí sí nos van a contar eso. Yo sí ya andaba agarrando las palomitas, dije, aquí soltan todo el lore dump. Y después ya entendí. O sea, dije, no, sí, está bien, está bien. Aún no era el momento. Sí, no, definitivamente todavía no. Pero bueno, mi querido Charlie, ¿cómo le estás haciendo? O sea, bueno, más bien íbamos a justo, ¿no? Hablar de los personajes que rodean a esta gran figura que es la de Ujú. Roger. Y no sé qué nos quieras contar tú en ese sentido acerca de eso. No, sí, y, o sea, siguiendo lo que tú decías del ancla, también esto hace que, o sea, esto de que el mundo tenga una historia antes de que conozcamos la historia principal, que es la de Luffy, como que lo hace que sea también bastante cercano a cosas que pasan hoy en día. Y como que siempre, como que ahorita que lo andaba pensando, las figuras de Garp, Barba Blanca y Roger. A ver, síganme. No sé si a algunos les guste la comparativa o no, pero es similar a lo que estamos viendo en el mundo del fútbol actual, que es ya la salida de Cristiano y Messi y la llegada de la nueva generación, que es Mbappé, Vinicius, Haaland, de ahí va a ir agregando, ¿no? Pero es justo ya como que la vieja guardia ya logró sus grandes éxitos y ahora es como darle paso a la nueva generación, que eso siempre pasa. También recuerdo la era de Ronaldinho, Ronaldo, cuando crecimos, ¿no? Que es un ciclo, ¿sabes? Es cíclico, eso es algo que no se puede parar porque es el tiempo. Pero sí, justo creo que estos elementos que usa Oda le dan esa como más conexión y más realidad a la historia, ¿no? Que hace que te emociones más por ciertos personajes o por ciertos momentos, como que sí hace una mejor historia, por así decirlo, que si no superamos de nada de eso, ¿no? Y mencionaste justo al siguiente personaje, que es el mismísimo Silvers Rayleigh. Silvers Rayleigh.
el hermano de otra madre de Roger, básicamente. Este, me, mientras estaba leyendo, me gusta llamarlo el mago oscuro en vez del rey oscuro. ¿Y por qué mago? Porque cumple como la función de Gandalf, de Obi-Wan Kenobi, como de este viejito sabio, ¿no? Que es muy poderoso y que le enseña al protagonista todo lo que necesita para seguir adelante, ¿no? Y también es la última conexión que nosotros tenemos como espectador con Roger actualmente. Este, ¿Y qué quiero decir con esto? Que es como el último que sí estuvo muy cercano a Roger y que tiene recuerdos muy vivos de Roger. Digo, Garp sí, pero no convivía tanto con él. Y Rayleigh creo que sí es nuestro último vínculo directo con Roger. No, sí, definitivamente. Creo que, o sea, y en ese sentido, o sea, también algo que me ha gustado de alguna manera, justo como con este storytelling que ha tenido Oda acerca de justo los personajes de esa generación, pues bueno, o sea, evidentemente con Guano, pues quedan de alguna manera como pasado ese milestone, ¿no? De Big Mom y de Kaido, pero en términos como justo de sus compañeros, ¿no? O sea que pues bueno, también todavía no sabemos qué pasa, ¿no? Lo que se está utilizando acerca de este hombre de la, ay, ¿cómo se llama? Bueno, de los Card, ¿no? Con el fuego, se me olvidó, la cicatriz de Ah, el fuego, nombre ¿no? de la cicatriz, el hombre Ajá, sí, de la quemadura, que busca quemadura. exacto, El que logre justo, saber de dónde es eso. ¿no? Puntos extra. Entonces, no, pero justo, ¿no? O sea, lo que dices, o sea, como que lo vinculo mucho con, pues justo como al menos en este momento en el que estamos de la historia y de lo que está contando Oda, es, o sea, me impactó a mí, digamos, en ese sentido la escena, ¿no? De en donde se vuelve a ver, digamos, un Riley peleando, por decirlo así, ¿no? O sea, que ya nos lo habían presentado en Shabody y que para nosotros era, bueno, como espectadores, ¿no? O sea, era como, bueno, le pudo hacer frente a Kizaru, ¿no? O sea, que en ese momento, pues veíamos que se los estaba bailando, ¿no? O sea, Sí. prácticamente no le podían hacer nada y pues este personaje de repente, pues le pone un freno, ¿no? Pero justo ahora ya, después de, pues del time skip y de todo lo que ha estado pasando dentro de la historia de One Piece, pues vemos cómo hasta él mismo dice, ¿no? Que ya no puede con Barba Negra, ¿no? O sea, en un tú por tú que ya le costaría, ¿no? O sea, que sí lo podría vencer ya. Entonces, de alguna manera también como que está dejando, o a mí me parece, ¿no? O sea, que si no lo había dejado en claro ya, pero o sea, ahorita ya con ese tipo de comentarios, pues sí, pues que ya esta nueva generación no solamente está superando a la pasada, sino más bien pues ya es una historia completamente distinta, ¿no? Y desvinculada de lo que había pasado eventualmente previo a, ¿no? Entonces, pues creo que sí, Riley, así como lo dices tú, pues sí lo veo como también como un mago, ¿no? O sea, como ¿cómo llamarlo, no? O sea, como este mentor para Luffy, que, pues bueno, en términos de tiempo dentro de One Piece, es una de las personas que más tiempo ha pasado con Luffy, pues sí, ¿no? En la temporalidad de One Pues Piece, sí. y pues que, pues sí es, pues su primer como gran sensei, ¿no? Lo veo de esa manera, como de superación y pues de también el uso del haki, ¿no? Que también es central para el desarrollo de la historia en términos de lo que se había presentado anteriormente y cómo va hasta ahorita. Sí, y digo, no sé si has leído o visto Naruto, pero pues sí es idéntico a. Bueno, no idéntico, pero cumple. O sea, digo idéntico porque es canosito y viejito que Jiraiya, ¿no? Que cumple literal la misma función que, que Silver Rayleigh, pero con Naruto. Igual, bueno, el maestro Roshi de forma similar le enseña como los primeros pasos a Goku, ¿no? Pero digo, bueno, ya después Goku, se va con miles maestros de destrucción X, destructores de galaxias, que pues ya el maestro Roshi nada más le sabe hacer a ¿cómo se llama Mafudora o algo así, que encerraba a los estos enemigos en un, en un tarroncito con magia Okay. negra ahí, y ya, esa era la gran habilidad de Roshi. Pero bueno, sí, o sea, como que es un elemento literario recurrente, que es el del
yo me gusta llamarlo el mago oscuro, ¿no? Que no tiene que ver con Yu-Gi-Oh, sino con este tema del mentor viejito. Igual lo hemos visto en otras obras que no son de anime, como por ejemplo Obi-Wan Kenobi, Gandalf. Entonces, que pues, bueno, ya tocaremos un poquito eso más adelante. Y por último, tenemos de la generación de Roger al mismísimo Kosuki Oden, que pues era la pieza faltante para que Roger completara su objetivo de vida, básicamente, para que Roger completara su última proeza. Y fue motivado este personaje por Roger de una manera que hasta el propio Oden describe como de manera diferente, como que él veía en Roger una aura como de algo distinto, como que lo veía diferente a Barba Blanca, que pues ya decir eso es ya decirlo en palabras mayores, que engrandece aún más la figura de Roger, ¿no? Y también, Sí, no, vas. no, no, bueno, o sea, pues era justo, ¿no? O sea, en ese sentido, pues dentro de la misma línea, o sea, creo que el que de alguna manera presentaran justo, ¿no? O sea, porque aparte en ese flashback, ¿no? O sea, me acuerdo perfecto, ¿no? Cómo presentan también a Oden como pues, un monstruo, básicamente, ¿no? O sea, un monstruo en el sentido de la fuerza, del hack y de todo esto, y pues que quería medirse, ¿no? Con Roger de alguna manera para ver quién era el más acá, ¿A quién le pues más fuerte, olía, ¿no? a quién le olía más la mascota? Exactamente, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, justo lo que dices, pues Oden sí presenta de alguna manera esa oportunidad, me parece que es distinta a la de Luffy, ¿no? En una primera instancia, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque creo que si bien tienen los dos el mismo sueño, ¿no? Y los dos tienen o buscan por los mismos medios alcanzar, digamos, ese sueño, creo que Roger con Oden, o al menos esa dupla, sí es algo que, al menos en Luffy, en su generación, pues no se ve tanto, ¿no? O sea, o bueno, dentro de los Mugiwara, básicamente, porque, pues bueno, ¿no? Ya eventualmente en otro capítulo hablaremos de la figura de Zoro y de Sanji, ¿no? Y de las alas del emperador y todo esto, pero yo no veo para nada, ¿no? Cómo Zoro puede hacer ese segundo al mando como lo fue Oden para Roger en ese ¿Tú sentido. sí viste a Oden como un segundo al mando? Pues la verdad es que no, quizá no como un segundo al mando, porque creo que ese puesto 100% sí lo tiene Raleigh, no solo por la amistad que tienen, o sea, bueno, obvio dentro de la tripulación de Ujú. Roger, pero y así, pero sí creo que lo que o sea, digamos, no podría ser comparable, al menos desde mi perspectiva, la figura de Robin y la figura de Oden. ¿Me explico? O sea, creo que Oden sí tenía y tiene un como valor dentro de la historia y dentro del reconocimiento de la fuerza y de la importancia que tiene Roger para la tripulación, que pues creo que Robin, independientemente de que pueda leer los poneglyphs y todo esto, pues no representa tanto dentro de la tripulación de Luffy, ¿me explico? O sea, por ahí iba más que nada el comentario, no como un segundo al mando, pero sí como la pieza faltante para encontrar el One Piece, por O decirlo así. sea, ¿tú crees que sin Robin Luffy sí llega al Laugh Tale? No, bueno, obvio no, O pero sea, al por lo menos civil o lo criminal, pero llega, así como lo va a hacer Boggy. justo, ¿no? Que Buggy va a llegar ahí, o sea, ya va a estar ahí de alguna manera. Eh, pues no, o sea, no creo que así, pero creo que al menos dentro de cómo se fueron presentando las cuestiones, y bueno, con las cuestiones me fue, o sea, pues los hechos, ¿no? Dentro de la historia de One Piece, creo que sí se nos ha presentado varios personajes que pueden cumplir justo esa función, pues dentro de otras tripulaciones, ¿no? O sea, o bueno, quizá no otras tripulaciones, pero sí dentro de la historia de One Piece, ¿no? O sea, como Pudding, ¿no? O sea, que están Ujú. esperando como su awakening del tercer ojo y de toda esta Sí, que cuestión para que despierte pueda el leerlo. tercer Sharingan ahí. Justo. Pero pues sí creo que justo te muestran como más posibilidades para que otras personas distintas a las del sueño o este gran sueño de libertad y de ideales, pues puedan llegar al One Piece. Entonces, creo que, o más bien mi comentario va como más dirigido
hacia allá, ¿no? O sea, no creo que sin Robin pudieran llegar al One Piece, no, definitivamente no, pero al menos dentro de la temporalidad de la historia de la nueva generación, sí existen más posibilidades o más personajes que pueden de alguna Ujú, manera cumplir esa función de la lectura de los poneglyphs o de saber de alguna manera cómo llegar a ujú, Laughtale, ujú. cosa que, pues al menos en la generación de Roger, pues no lo presentan así, ¿no? Sino más bien Oden es él, ¿no? O sea, tanto así que, pues justo, ¿no? O sea, como tú dijiste en el inicio del capítulo, que pues, Roger se lo pide, ¿no? A Shirohige, básicamente, ¿no? Y se hinca y hace como ese gesto de ¿cómo decirlo, no? O sea, como de honra, ¿no? Japonesa, al agachar la cabeza para decirle, oye, lo necesito para hacer esto porque pues no hay otra manera, ¿no? Sí, O sea, sí. creo que va más por ahí, o sea, porque dentro de los recursos que tiene Roger para llegar o para encontrar o para ser el rey de los piratas, pues sí, no encontró otro más que Oden, ¿no? Eso es más que nada, por ahí. Y además también, como que cómo se une Robin a la tripulación, a diferencia de Oden, es creo que diametralmente opuesto, porque Robin es como que de la nada ya se presentó ahí en el barco y dijo, bueno, pues me voy con ustedes, chicos. Sí, Y en justo, cambio, sí, Roger, y bueno, Luffy acepta, ¿no? Pero, y Oden es lo contrario, que es como Roger le pide inclusive a Barba Blanca que le deje llevarse a Oden, ¿no? O sea, es como imagínate a Luffy arrodillándose ante Crocodile, diciéndole, no, déjame llevarme a Robin. no, sí, no, impensable, ¿no? En ese sentido. Pero te digo, se iba más como por ahí, o sea, no que fuera un segundo al mando de los piratas de Roger, sino más bien como esa figura o esa pieza faltante para encontrar el One Piece. Y creo que pues sí, de alguna manera es importante ese reconocimiento, pues no solo por lo que representa Oden dentro de la historia de, pues quizá no tanto de One Piece, pero sí de Wano y de todo, pues ese larguísimo arco, este, que, que nos cuentan, pero pues sí, hay una diferencia a mi perspectiva, ¿no? De cómo se está planteando el llegar a Laugh Tale, al menos ahorita. Ujú. Sí, sí, ahorita es un misterio cómo van a llegar los demás. Porque nosotros tenemos a la Robin, pero los demás sí, sí, Pues quién sí, no, sabe. pues bueno, justo, ¿no? En los últimos episodios ya también se vio como Barba Blanca se roba Pudding y la tiene ahí como encarcelada, a ver qué pasa. Entonces, va a estar interesante. Ya, me urge que sigan sacando episodios, la verdad, no te voy a mentir. Híjole, panda, vete acostumbrando a este ritmo, ¿eh? Porque yo sé que tú llevas muy poquito tiempo al día, pero vete acostumbrando. Sí, Bueno, pasando justo a la carrera por el One Piece, ¿no? La peor generación, ¿no? Y todo lo que Roger ha como heredado, entre comillas, a la siguiente generación, que pues es, en primer lugar, la carrera por el One Piece, ¿no? Es decir, cientos de miles de piratas con el mismo objetivo, que ni ellos saben a dónde van, pero tienen el mismo objetivo, ¿no? Que es encontrar el One Piece y convertirse en el rey de los piratas. Y como ya vimos, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y también esto que genera que se aumente aún más la leyenda de Roger, ¿no? Que es este último gran pirata que sí lo logró alcanzar, que ya está, parece que es una historia de leyenda, ¿no? Como si no fuera real, ¿no? Que pues justo a Barba Blanca tuvo que decir el One Piece es real para que la gente siguiera la llama, no se extinguiera. y Y sí, ¿cómo ves? ¿Cómo es todo ese tema de la no, peor generación y la carrera? pues para mí la verdad es que, o sea, Roger sí representa un grado de inspiración, pues para todos los supernovas, ¿no? En el sentido en el que a mí, al menos, o a mi parecer, dentro de cómo se fue contando la historia del One Piece, ¿no? De esta nueva generación, son, digamos, los únicos, ¿no? O sea, piratas, de alguna manera, por decirlo así, que siguen, digamos, esa idea del One Piece y que realmente están como interesados en trascender dentro de la piratería, por decirlo así, ¿no? O sea, ya que voy con esto, o sea,
previo a la llegada, digamos, de Luffy y a la llegada del arco de Sabaody, ¿no? Donde todo se presenta y se habla justo de los supernovas y de, pues bueno, las recompensas, ¿no? Que es como la distinción más grande. Pues sí hay como un reconocimiento de quiero ser el rey de los piratas, ¿no? Dentro de pues, los 11 supernovas, bueno, 9, ¿no? Porque pues, solo no va tanto por ahí, pues Killer está con Kid, pero sí existe ese como reconocimiento a el trascender dentro de, que creo, o al menos por cómo lo ha contado Oda en esa primera mitad, ¿no? O sea, antes del time skip, sí se fue perdiendo, ¿no? O sea, como que sí hubo un momento en donde ya no se buscaba y justo se tenía como muy mal o en muy mala estima a los piratas, por decirlo así, y que justo se tenían como esta idea pues bastante pues negativa, ¿no? O sea, una percepción bastante errónea, por decirlo así, de los piratas, o al menos de lo que deberían de representar, que es justo como este estado de libertad total, y pues bueno, ¿no? O sea, creo que en ese sentido eso es lo que representa Roger para la nueva generación, y, y pues sí, ¿no? Pues un grado de inspiración grande para lanzarse al mar, y no solo eso, sino para seguir como de alguna manera sus sueños, que pues bueno, viendo la historia como personal de cada uno, pues sí tienen motivaciones distintas, pero pues la figura de Roger sí es importante, ¿no? Sí, creo que es el... yo creo si Roger siguiera con vida, si es un pirata con el que se topan en cualquier lado, cualquiera de ellos, sí les impone respeto, ¿sabes? O sea, no es como Kid que pues bueno, intentó, ¿no? Pelear contra Shanks a las orillas de Elba. Y digo intentó porque ni las manos metió el chaval. Pero es como van con esa actitud de, no, aquí aquí es donde yo mando, ¿no? Ya, órale, viejitos, a parir chayotes a otro lado, ¿no? Como que llegan siempre con esa mentalidad. Y creo que si se llegaran a encontrar con Roger, no creo que lo afrontaran con la misma mentalidad. Creo que ahí sí dirían, dime dónde está, yo te dejo chupar a gusto. Aquí tienes más sake, más cerveza, más comida. Muchas gracias. Siga por su buen camino, noble hombre. Creo que ese sería el approach de varios de ellos. Digo, creo que serían muy tonto de ellos acercarse como lo hizo Kida a Shanks en el buff a Roger, ¿no? No, sí. Y creo que por último tenemos al más infame de todos estos, que es el mismísimo Barba Negra, que curiosamente no tiene tantas conexiones indirectas o directas con Roger, más que su conexión con Rox D. Shevek, que esto lo sabemos, de un volumen que salió cuando Oda se tomó su descanso para escribir la saga, bueno, para pensar la saga final de One Piece, que se dio un break como de un mes, entonces, donde sacaron como tomitos de cosas, de como Laftel, Roger, Luffy, la peor generación, y pues ahí también recuerdo, no sé si fue ahí donde salió por primera vez, pero bueno, sí se menciona que el barco de Barba Negra se llama Shevek, que pues como ya sabemos, Roxy Shevek es otro mito del que no sabemos nada. Lo único que sabemos es que él solito, bueno, no solito, no sabemos aún, pero que Garp y Roger tuvieron que pelear contra él en el famosísimo incidente de God Valley, ¿no? Ese es, creo, lo único que sabemos de Barba Negra, que es como curioso porque todo lo vemos como, uno de los villanos finales, si no es que el final, depende de qué escuela seas, si eres gobernista o barbanegrista. Pero sí, es uno de los villanos finales y no tiene mucha conexión con Roger más esa de Shevik. Sí, no. O sea, coincido en eso plenamente contigo. O sea, creo que justo dentro de lo que decía un poco hace rato acerca de lo que representa Roger para pues, los supernovas y así, de esta nueva generación, y lo que estás diciendo tú, es que al menos justo en ese como icónico y super citado momento en donde se conocen
en Yaya, ¿no? Luffy, Zoro y Barba Negra, eh, acerca de, creo que Barba Negra, dentro de lo que cabe, sí es un pirata que tiene como un sueño, ¿no? O más bien reconoce la importancia de los sueños dentro de pues la piratería, por decirlo así. Y creo que eso es como, o está como, puesto de alguna manera a propósito, evidentemente, ¿no? O sea, como por Oda, porque una persona, digamos, como sin sueños o en ese sentido, como sin convicción, ¿no? O sea, que también eso es importante dentro de la historia de One Piece, pues no podría, llegar como esa recta final, ¿no? O sea, independientemente de las razones o ya esté o no alineado con lo que Roger o el sueño de Roger o ahora pues el sueño de Luffy, pues sí es importante también como reconocerle eso, ¿no? O sea, que quizá no sigue lo mismo o no tiene la misma inspiración, pero pues sí reconoce como esa importancia de tener convicciones y de los sueños que pues de alguna manera también Roger representa dentro de la historia de One Piece, ¿no? Sí, y ahorita justo mientras hablaba estaba pensando justo como es esto a lo que vamos, como que todos tienen más o menos el mismo objetivo, pero los caminos que, que toman son completamente distintos, ¿no? O que, bueno, también Luffy siempre opta por el camino de la violencia si trae hambre, ¿no? Pero, pero sí, sí, objetivos más o menos similares, caminos, decisiones completamente distintas. Y pues sí, esto ya nos lleva como al ámbito un poquito más literario de este programa. Ahorita nada más hemos fanboyado de One Piece, pero ahora sí, ¿no? Que es pues que, bueno, también ahorita lo andaba pensando, depende de qué perspectiva lo veas, ¿no? Pero el otro día estábamos hablando que la historia de One Piece, nosotros la arrancamos ya desde el clímax de la historia. Y bueno, para los que no hayan ido a ninguna clase de literatura, aquí en pantalla ya está como la pirámide del desarrollo de un cuento, ¿no? Que es es pues como que siempre hay un inicio, después se van complicando las cosas, que eso se le llama como el desarrollo o nudo de la historia, es donde se van suscitando los problemas que le aparecen a los personajes, y entonces llegamos a un clímax en la historia, que es donde hay un momento de catarsis o un momento muy importante en la historia, que es a raíz de ese momento en donde ya todo se empieza a resolver, ¿no? Este, y pues llegamos al final de la historia, ¿no? Que es el happily ever after. Dependiendo que el cuento leas, puede que no sea un happily ever after o que nada más cambien por su camino, ¿no? Que seguramente así va a ser One Piece, yo creo. Pero, regresando al tema de la cebolla, ¿no? Que son muchas historias dentro de una. La capa exterior, nosotros la arrancamos desde el clímax, que es la ejecución de Roger, que es todo lo que suscita a la gran era de la piratería, la carrera por el One Piece, que nuestro protagonista salga a la mar, a quién sabe qué, solo él sabe, ¿no? Que es convertirse en el rey de los piratas sin brújula ni nada, solo con las ganas. Y pues sí, es eso de que comenzamos la historia de One Piece en su clímax ya. Sí, no, definitivamente, y pues bueno, rápidamente, ¿no? O sea, como un disclaimer, o sea, no queremos, o con esto no estamos diciendo que es el clímax de la historia de Luffy, ni nada, no, ni mucho menos, ¿no? Sino más bien como de, justo, ¿no? O sea, apartándonos, dando un pasito para atrás, o sea, lo consideramos como el clímax de, pues, justo como decía aquí Charlie, del todo, ¿no? De toda la historia de One Piece en ese sentido y de cómo es que a partir o a raíz de eso se empieza a dar pues la serie de hechos que al final pues, van a concluir, ¿no? Con la llegada, esperemos, de alguna manera Algún o día. otra de Luffy, exacto, al after, ¿no? Entonces, como que vamos también como por ahí, esta como, o este comentario, ¿no? También para que no llegue a haber malentendidos ni nada, ¿no? Sí, sí, no se van Sí, a poner muy violentos. Pero sí, justo es que le empezamos desde el clímax, porque del desarrollo, bueno, del desarrollo
medio sabemos del incidente, bueno, del incidente God Valley, ¿no? Y del inicio, pues sabemos muy escasas cosas, que había un tal Joy Boy, Exacto. que, bueno, ahorita ya sabemos más, no sé si tú ya hayas leído todo eso del manga, no lo voy a comentar, Sí, sí, sí. pero Todavía no, todavía no. pero siguen siendo cosas muy escasas, muy, muy escasas. O sea, que había un tal Joy Boy, que hay unos poneglyphs que nos van a contar eso, que hay armas pues son muy poderosas, ¿no? Y que tienen nombres de dioses griegos. No, mira, ahorita que bueno, X. Me cayó otra idea. Y ya. No, Ujú. y que hay 100 años de los que no sabemos nada, que pues es justo el desarrollo que no conocemos, ¿no? Y que sabemos que medio preveían que todo esto que estamos leyendo ahorita en la historia iba a pasar eventualmente, que es justo todo el tema del clímax, y pues justo Roger sabía que ya estaba cercano a suceder como el final de esta historia que le causó tanta risa. Sí, no, o sea, justo, ¿no? Y creo que, digamos, dentro de esta como historia o temporalidad completa de la historia de One Piece, podemos sí verlo representado justo a través de, como, como lo mencionabas, como tres personajes principales, digamos, dentro de la historia o de la representación de la libertad, ¿no? Por decirlo así, o bueno, más bien, más que tres, cuatro, o sea, justo con, digamos, Joy Boy siendo quizá, pues una primera instancia justo, ¿no? O sea, el que lo inició todo, ¿no? O sea, el que hizo como ese cambio, esa catarsis para de alguna manera cambiar lo preestablecido en el mundo de One Piece. Después de eso justo tenemos pues varios años, ¿no? Se pasan 800 años un poco de eso a lo que estamos viviendo ahorita, pero en ese sentido aparece otra figura importantísima, ¿no? Que es justo Roger, ¿no? O sea, quizá no, y evidentemente no vinculado con la fruta, ¿no? O sea, de Luffy ni nada por el estilo, pero pues sí es una representación justo de la libertad y de cómo es que se va a ir contando la historia y pues evidentemente pues Luffy siendo ya esta última parte, ¿no? Este es tercero en Discordia en donde pues va a concluir, ¿no? El mundo de One Ujú. Piece y pues esperemos que en ese sentido pues la historia, ¿no? Y que debería, espero que no, porque también he leído mucho sobre eso, ¿no? O sea, espero que no sea como un final abierto y así de, pues bueno, a ver qué sucede, ¿no? Un poco como pasó en Attack on Titan, en esa última cinemática de cómo es que se repetía, ¿no? O sea, estaba la tumba ahí de Eren y se repetía como la misma historia, pero con distintas, como etapas, no sé, como más futurísticas y así. Pero pues bueno, eventualmente pues se llegará a eso con Luffy, ¿no? Entonces por eso decimos que lo agarramos en el clímax, ¿no? Como con la ejecución de esta figura importante de libertad y pues bueno, ahora la resignificación, ¿no? Que le da Luffy en esta última trayecto, por decirlo así. Pues sí, 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 sí. Que bueno, esperemos sí nos cuente qué onda el Logan, ¿no? Le deseamos muy buena salud, que tome mucha agua, que coma bien todas sus frutas y verduras, porque hijo de su. Sí, sí, sí. Qué bueno que no vamos al día, porque yo sí me enfadé con el capítulo de la semana pasada, siendo honesto. Ok, ok. Ya Eh, eventualmente hablaremos de eso. en algún momento. Este, pero bueno, justo hablando de todo este tema, otras cosas, ¿no? Simbolismos dentro de la trama de Roger. Yo anoté que es el pasado y el futuro, ¿no? Porque, pues básicamente bueno, al menos esa fue la sensación que yo tuve de cuando releí todo el pasado de Laugh Tale. Al ver a Roger decía, es Luffy con un bigote. O sea, se comporta igual, habla casi igual, se ríe igual, es Luffy con bigote. Entonces es como esta cosa de, pues sí, que es el protagonista y él y Roger son iguales. Y justo por eso a Luffy le toca heredar todo lo de Roger. Todavía no conocemos bien a Joy Boy, pero pues me imagino que va a ir por la misma línea. Y que justo es lo que decía al principio, que es como ambos tienen sus prioridades muy claras. Y siempre van sin miedo a hacer las cosas que ellos quieren. Bueno, Luffy aún tiene mucho tiempo, ¿no?
todavía no se le ha diagnosticado ninguna enfermedad terminal, afortunadamente. Este, pero bueno, no me sorprendería que de la nada, uy, no, que le dio el COVID. Sí, ¿Qué no, opinas? definitivamente coincido contigo, ¿no? O sea, y creo que justo dentro de los paralelismos que existen entre las tres figuras, ¿no? O sea, pues bueno, o sea, pues Joy Boy, ¿no? Roger y Luffy, pues sí existen evidentemente sus diferencias, ¿no? O sea, que también he leído, ¿no? O sea, que existe esta teoría del por qué, digamos, esta maldición o esta enfermedad que se supone que fue transmitida por Imo, ¿no? O sea, a Roger, es por Caray, eso cómo nunca entra lo había Luffy a... escuchado. Sí, ¿no? O sea, que se supone que porque, o sea, de la manera en la que Luffy entra al mar, ¿no? O sea, que es a través de este bote que se pues, hunde al final, ¿no? O sea, pasados unos metros y que sigue su camino, digamos, en un barril, ¿no? De Ujú. madera hasta que lo encuentran. Se supone, o lo que he leído en ese sentido, de estas teorías eh, acerca no solo pues de One Piece, sino de la mitología japonesa y de cómo es que se mueven las deidades, ¿no? La tríada de deidades japonesas, es que justo esa manera, digamos, de entrar al mar de alguna manera te protege, ¿no? De las maldiciones que pueda tener en este caso, pues bueno, ¿no? O sea, el, el mar en sí, ¿no? O sea, que es como considerado una deidad dentro de la concepción japonesa. Entonces, sí. Cuando lo leí, pues me impresionó. Pues evidentemente no sabemos cómo Roger entra al mar, ¿no? O sea, es una manera distinta, supongo, ¿no? O sea, evidentemente, pero, pues sí, como que también, así como la cara que tú tienes, yo lo vi, me sorprendió, empecé a leer más y dije, mira, pues sí coincide, ¿no? Porque pues evidentemente, ¿no? O sea, pues Oda como japonés, pues tiene muchos Sí, simbolismos dentro de la obra que pues de alguna manera aluden a los dioses o a las deidades, ¿no? Del shintoísmo, que es esta religión japonesa, ¿no? Donde pues de alguna manera se ven representadas las deidades y pues las tres, o la tríada principal, pues es justo el dios, el sol, o bueno, en este caso es diosa, que es Amaterasu, que se ve representada pues a través de Nika en ese sentido, pues bueno, Susanoo Wo, que es del viento, que pues, se supone dentro también de esta teoría que lo representa el padre de Luffy, ¿no? Que también es una figura medio ujú. olvidada o no por Oda, que es Dragon, y pues bueno, el mar, ¿no? Que lo representa Imo, eh, de alguna manera. Entonces, pues sí, Bueno, hay, Imu, no, sí. Umi, sí. sí, Umi, Ajá, o sea, sí que puedes reacomodar las palabras. Que Umi, pues es mar, ¿no? Bueno, también es exacto. playa, pero sí. Oye, yo he visto justo como la inversa también, que es que dice que Imu es como el Ujú. dios de la tierra. Mm, Y de ok. hecho, como que se basan mucho en Skypiea, porque hay unos como tótems ahí Mm, que pues, según los teorizadores, mira, yo no me voy a meter en su mundillo, porque luego salen disparos para todos lados ahí. Tienen la misma silueta de Imu, ¿no? Que pues Imu, pues no, aún no lo conocemos del todo, ¿no? Es igual otra figura enigmática de las que les gusta escribir a Oda, como si no tuviera suficientes ya. Y pues sí, pero sí, son, son los mismos, ¿no? Cada uno a su tiempo, pero son los mismos, Luffy y Roger. Y también son los mismos porque tienen libertad de decisión, ambos. Como que yo lo que noté es que siempre ellos son los que dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos, no, no quiero hacer eso, no, no quiero hacer esto. Son, creo, muy pocos los casos en donde no hacen lo que quieren, ¿no? Bueno, sobre todo lo de Roger, pues la verdad es que sabemos muy poco como para tener ejemplos, ujú, pero siempre, o sea, sí creo que sí hay casos, sobre todo con Luffy, que es no hacer lo que él quiere, pero siempre le tienen que hacer entrar en razón los demás personajes de decirle, a ver, entiende. Ahorita, por ejemplo, me viene a la mente Whole Cake, que ujú. es cuando como que Luffy se quiere ir a golpear con Big Mom y Nami le dice, a ver, tranquilo, nada más estamos tú, el osito de felpa que es Chopper
Carrot, el Pedro, se va a inmolar dentro de poco, y Sanji lo tenemos que ir a rescatar, ¿sabes? O sea, Sanji no va a andar en mentalidad de romper madres en ese momento. Sí, no. Mira, creo que, mira, aquí sí no estoy tan de acuerdo contigo, mi buen Char. Y te voy a decir por qué. O sea, creo que sí tienes razón en el sentido en el que existe ese paralelismo de que son iguales y que, bueno, de alguna manera, ¿no? O sea, ya hablamos de distinciones y así lo que sea, pues a través de la teorización y así. Pero creo que algo que siempre ha marcado a Luffy justo dentro de esa como libertad o de toma de decisiones en términos de cómo es que decide este entrar, o más que entrar, escoger, digamos, su ruta, ¿no? Para llegar a ser el rey de los piratas, se ve como muy marcado como con la elección de las islas a las que llega, ¿no? O sea, en donde, pues sí, algunas son como por necesidad, digamos como Drum Island, ¿no? Para, pues, obviamente, curar a Nami en ese momento, pero todas las demás siempre es como un alá y se va, ¿no? O sea, no deja que nadie decida como por él, ¿no? Y pues lo vemos también, o sea, como en las constantes, como transiciones de arcos, ¿no? Donde están en el Mary y después en el Sony, en donde pues Nami le dice, oye, pues ahora hay tres, este, Tres. pues, islas posibles, pues acuerdo, pues, Ujú. órale, ¿no? O sea, lo que nos llame como en la aventura en ese sentido. Y también creo que, digamos, una Bueno, decisión y que sí se ve, esa es su perdona. decisión, ¿no? Sí, no, En la bueno, o sea, aventura. obvio. Ajá. Sí, 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 justo, ¿no? O sea, pero digamos, no como no está como demarcado, por decirlo así, como quizá en otros casos, y digamos, para como fortalecer esto en ese sentido, que te digo, que creo que siempre ha como tenido su manera de pensar y evidentemente la libertad de escoger, o más que de escoger, como que de lo que el camino que le trace lo lleve a través de la aventura y de esta como libertad, es justo cuando se despiden de Guano, ¿no? De Kid, Lo y Luffy. Luffy no escoge dentro de las tres direcciones, él no escoge a cuál ir, ¿no? O sea, Eso es es cierto, como sí. Es se al las azar. dejan se la dejan a escoger y pues bueno, a Lo le toca enfrentarse a Barba Negra y aquí enfrentarse sería darle mucho mérito, ¿no? Pero pues a ir al Elbaf, ¿no? No sé quién Pero le pues tocó bailar con la más fea, ¿eh? Porque Luffy le tocó el mismísimo Gorosei con un almirante, a Kid Shanks y a Lo Barba Negra. No sé quién tomó la mejor decisión ahí. bueno, o sea, obvio, ¿no? O sea, sí, sí, Sí. obvio, ya son grandes ligas, ¿no? Donde estamos en este momento de la historia, pero pues sí creo que dentro de la importancia que marca, digamos, Shanks para Luffy y también para el como storytelling de la obra y Elbaf también, así como de este enfrentamiento del que hablabas inicialmente entre Barba Negra, que podría ser como el final boss, por decirlo así, de Luffy, pues bueno, ¿no? O sea, como que de ahí de alguna manera pues está siendo evidente que pues no era por ahí, ¿no? Pues no, Luffy no va a tomar como cartas en el asunto en el sentido de que alguien más escoja por él, sino más pues lo que toque, ¿no? Lo que Vamos a toque. ver. Ajá. Pues Entonces creo sí. que en ese sentido, al menos para justo la elección de la ruta, creo que sí siempre se ha como caracterizado por eso, ¿no? O sea, como con esa libertad de decir a donde nos lleve. A donde Diosito quiera. Mm. Que justo lo vamos a tocar más adelante. Y último punto que anoté fue este, como que ambos van siempre, bueno, justo va relacionado con el Carpe Diem, ¿no? Que es como de vivir cada día al máximo, ¿no? Que también esto tiene mucho que ver con la mentalidad japonesa, em, porque el Carpe Diem es como de haz todo lo que puedas hoy, ¿no? Y despreocúpate del futuro. Y el tema con la mentalidad japonesa es que ellos ven, a diferencia de nosotros, de cómo vemos los tiempos, o sea, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Como que el pasado es eso que ya no vemos, que está hacia atrás de nosotros. El presente pues es donde estamos y el futuro es hacia adelante, siempre. Ellos lo ven al revés. Ellos Ujú. siempre están viendo hacia el pasado, el presente evidentemente es donde están y el futuro no lo ven. Que pues me pareció como una similitud bastante bonita esta del Carpe Diem de Luffy y de Roger. De pues el futuro pues, está atrás de nosotros. No sabemos qué nos depara el futuro, básicamente, pero pues sí podemos concentrarnos
en el presente. No sé, no sé si ya habías escuchado de esa mentalidad del japonés, de cómo ven en los tiempos. No, bueno, o sea, pues bueno, desde los estudios y así de la cultura japonesa que he tenido, o sea, sí he leído y entiendo que justo, o sea, ¿no? El dinamismo acerca de cómo es que consiguen el tiempo es completamente distinto, ¿no? O sea, así como lo cuentas tú, o sea, parece justo que es como un tiempo cíclico, ¿no? Por decirlo así, que es como justo la concepción confuciana, que pues bueno, evidentemente se va a heredar a Japón porque viene de China, pero pues de ahí De ahí también nace. tiene como ajá, exactamente, ¿no? O sea, como la fundación cultural también, pero justo, ¿no? O sea, como que la concepción es muy, muy distinta, ¿no? Y digamos, aquí sí me voy a ver como muy historiador en ese sentido, que pues bueno, es mi formación de alguna manera, pero pues solo como por echar el dato, ¿no? O Si sea, así solo como estás de por cotorreo. eso, panda. No, pero digamos, o sea, como que al menos a mí, o sea, esta como concepción del tiempo, o sea, que es distinto y también quizá en ese sentido, por eso las teorías, no sé, desde esta parte del mundo, pues no, a veces hacen sentido, a veces son como descabelladas y así, es que, pues bueno, en algún momento cuando se concedieron los territorios como aledaños, ¿no? A la isla de, o más bien al protectorado inglés que se puso en Hong Kong, ¿no? O sea, pues que se pusieron unos territorios ahí en 1890 más o menos, se firmaron esos acuerdos, se estableció que de alguna manera pues iban a hacer la renegociación a 99 años, ¿no? O sea que también pues ese es un conflicto y que en 1997 se iban a regresar esos territorios al territorio chino y pues justo la renegociación le tocó a Xi Jinping con Margaret Thatcher, ¿no? Que pues, bueno, Okay. era la primera ministra inglesa y que pues los chinos dijeron, pues no, pues ya pasaron tus 97 años, pues ya se queda el territorio, pues otra vez regresa a ser parte de China, ¿no? Y de alguna manera, pues Hong Kong también regresó en ese Ujú. sentido. Dentro de la concepción, ¿no? Del tratado y de la idea, pues a ser parte de China continental, ¿no? Entonces, pues ellos evidentemente no ven como la cuestión del tiempo como cortoplacista, sino más bien como una entidad como completa, digamos así, ¿no? Entonces, pues eso también me parece interesante y creo que así como lo expones tú, pues sí se ve evidente, ¿no? O sea, como el pasado de alguna manera está como presente en lo que están viviendo los protagonistas, pero pues tampoco se van hacia un futuro como de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Sí, o sea, digo, me imagino que sí piensan en su futuro, ¿no? Sí, Pero sí. o sea, de hecho, o sea, en el idioma japonés no hay, no hay, no hay como que tú conjugues un verbo en pasado, presente y futuro. Nada más hay pasado y presente. Y bueno, y el presente es, ellos lo consideran lo mismo que el futuro, que pues en sí te puedo decir como, eh, voy a comer, ¿no? Como, bueno, como que en español no se traduce tan bien, pero sí en el japonés es como que queda implícito como que mañana como, ¿no? Que pues es como el presente futuro, ¿no? Pero sí hacen la distinción hacia el pasado y pues es esto como de, ellos sí están viendo siempre hacia el pasado, pero el futuro no lo ven, ¿no? Les queda de espaldas. Que bueno, a mí pues Mm. como que cuando estaba aprendiendo eso, sí me digo, no lo entendía en un principio, pero sí hace bastante sentido. Sí, no, no, efectivamente, o sea, es como, son concepciones como completamente distintas y así, pero pues es muy interesante también traerlas a colación y más, pues si estamos haciendo un análisis de una obra japonesa, ¿no? Pues sí. Entonces, ujú, Y pasando al siguiente punto, que es, la verdad, este tema sí me gustó mucho cuando lo estaba investigando, es como los cánones que cumple Roger, ¿no? Creo que a ti te había dicho, ¿no? Que cuando andaba estudiando para todo el tema de Roger, como que me recordaba mucho a Anakin Skywalker de Star Wars, pero con distintos, medio distintos. Y eso es porque, queridos oyentes o videntes, es porque, digo, ambos se consideran en la literatura como héroes, ¿no? Pero inclusive entre los héroes hay distintas distinciones dependiendo, pues, cómo están escritos, ¿no? Y pues, por ejemplo, Anakin Skywalker es un héroe trágico que pues proviene
de como esta idea aristotélica de de las tragedias griegas y romanas, ¿no? Como que, el héroe es un personaje muy virtuoso, muy casi perfecto, pero al ser casi perfecto siempre como que comete un error y eso lo lleva a un final trágico, ¿no? Que pues justo para los que vieron Star Wars, ¿no? Pues saben como que Anakin era el Jesús hecho humano, de la fuerza, y pues, debido a que sabía que era tan poderoso, se dejó llevar y pues terminó, pues no muerto, pero pues sí con todo lo que él deseaba inexistente, ¿no? Que pues, y pues nace Darth Vader, ¿no? Y pues Roger, pues es completamente distinto, ¿no? O sea, él igual, digo, de lo que conocemos aún no sabemos si era un petardo de niño, ¿no? Y tuvo que entrenar mucho. Pero de lo que nosotros sabemos y siguiendo la misma línea de Luffy, no es trágico y es romántico. Y entonces el romanticismo, queridos videntes, proviene justo de como ese choque del neoclasicismo, que el neoclasicismo admiraban mucho a los griegos. Y entonces, pues el héroe romántico es todo lo contrario, es sí, puede ser alguien virtuoso, ¿no? Pero que siempre está en busca de la aventura, que es justo lo que mencionábamos, ¿no? De, pues a donde nos lleve el log post, allá vamos, ¿no? Y quien se tope conmigo, pues suerte para él, ¿no? Porque yo no la necesito. Pero sí, Luffy y Rogers, que pues ya quedamos que son casi casi lo mismo, son héroes románticos. ¿Cómo ves eso, mi panda? No, pues la verdad es que sí, no, o sea, en ese sentido coincido mucho con tu aproximación, o sea, creo que justo cumplen con las características en donde se engloba de alguna manera, ¿no? O sea, este héroe romántico, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, justo, ¿no? O sea, es como un paralelismo más que comparten estas dos figuras y que pues de alguna manera se ve representado en, pues en la historia, ¿no? Y en el desarrollo de, o sea, porque también, pues justo con lo poco que se sabe del pasado de Roger y de realmente como las dificultades que pasó, o sea, fuera de, digamos, la decisión de dejar a Ace, ¿no? En cuidado de Garp en- cuando iba a hacer su ejecución y digamos de lo de Valley, bueno, de Gold Valley, y God pues Valley. realmente, no, o sea, no sabemos nada más que justo el nombre y algunas de las personas que estaban ahí, pero realmente lo que representó dentro de la construcción del personaje de Roger, pues no tenemos como muy claro, ¿no? En ese sentido, pues sí, ¿no? O sea, cumple como con esta caracterización del héroe romántico y que de alguna manera impulsa, ¿no? O sea, no diría que son iguales, pero sí comparten varias características entre pues Luffy y Roger, evidentemente, ¿no? Y sí, y dentro de los cánones que cumple Roger como héroe, es que tiene mucha confianza en sí mismo, ¿no? Y eso hace que los demás personajes confíen en él. Menciónese Oden, ¿no? este, pero lo curioso es que nada más conocemos ya el final de su camino del héroe, que pues igual, el camino del héroe es eh, estar en tu pueblito tranquilo, ¿no? Sin problema alguno. Surge algún problema o surge alguna curiosidad y es como ese llamado a la aventura, ¿no? Pero, y digo, siempre como que el héroe se tiene que enfrentar a un problema muy grande, ¿no? En el caso de Roger, creo que su mayor proeza, antes de encontrar, bueno, antes de ser nombrado el rey de los piratas, ¿no? Y encontrar One Piece, fue el incidente de God Valley. Ese fue como el, el hito en su historia, que es, muchos lo iban a recordar solo por ese hito, ¿no? Digo, ya después encontró el One Piece y todos lo recuerdan por eso, pero si no hubiera encontrado el One Piece, todos lo hubieran recordado porque derrotó junto con Garp a Shebek, ¿no? Bueno, si es que el gobierno quería compartir eso, eso también depende, ¿no? Pero dentro de la historia ese sería su gran hito, ¿no? Y pues lo conocemos ya después de ese gran hito y después ya encuentra el One Piece. Eh, y pues sí, creo que esos son los cánones del héroe que Roger cumple.
Luffy está ahorita justo en su camino del héroe. No sé cuál crees que sea su mayorito hasta ahora. El de Luffy. El de No, Luffy. pues hay varios, la verdad, no te voy a mentir. O sea, creo que pre-time skip, ¿no? O sea, el que haya ido a las tres como capitales del gobierno, ¿no? O sea, o bueno, lugares Marineford, Enid importantes justo, Lobby, y Impel Down, ¿no? Impel Down, sí. Y que, pues bueno, hiciera lo que hizo, ¿no? O sea, salir de Impel Down, ¿no? Todo este como recorrido para llegar a Marineford, ¿no? O sea, pues el rescate de Robin en Ennis Lobby y así. Creo que pues eso sí es un granito, ¿no? Dentro de la historia de Luffy, pues obvio, ¿no? O sea, post time skip, yo creo que pues lo quizá lo más importante, no para la historia de la tripulación, sino más bien para la historia de Luffy, pues sí fue vencer a Kaido, la verdad, ¿no? O sea, porque pues Whole Cake y pues algunos otros arcos me parecen así, quizá como también Rosa, pues son como preámbulos, ¿no? Para lo que va a pasar en Guano y para la eventual batalla de Luffy con Kaido, que yo creo que sería como lo más importante, abuelito, que de alguna manera le da ese paso, de ese reconocimiento, pues ya de John. Pues sí, sí, justo coincido que ese. Pues sí, hasta el propio Morgan se da de esa Sí, 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 rastrera. Este. Sí, 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 sí. Es vencer a uno de los Yonkos. Uno de los Yonkos. Ni nada más, ni efectivamente. nada menos. Y, Exacto. y pues bueno, así como cumplen unos cánones, también hay otros que no se cumplen, ¿no? Que bueno, Sí. en el estricto sentido de la palabra, un héroe generalmente se ve como alguien de grandes valores morales, ética y que siempre hace el bien por todos, ¿no? Digo, en el caso de Luffy puede que sí, ¿no? Como que es un pirata bastante idealizado, ¿no? Digo, no creo que existan ese tipo de piratas en la vida real. Pero dentro de la historia de One Piece, Luffy o Roger sí son ejemplos a seguir. Sí, no, definitivamente. Y creo que dentro de esto del ejemplo a seguir y lo que dices, ¿no? Y del reconocimiento de, creo que una diferencia muy importante dentro de estos cánones que decías acerca del héroe romántico es que justo así como lo expusiste, ¿no? Así como en el caso de Anakin, que es como el dios hecho humano dentro de pues, el universo de Star Wars y pues ahora dentro, o sea, pues en One Piece Roger, pues sí existe, me parece, pues una diferencia sustancial, al menos en lo que conocemos hasta ahora, que es justo, ¿no? O sea, la preparación y todo el entrenamiento que ha tenido que llevar a cabo Luffy con Riley, y pues bueno, previo antes en su ciudad natal con sus hermanos y pues bueno, después un poco solo, para llegar a ser o sea, y tener la fuerza que tiene ahora. Y digamos, como que a Roger se le dio todo desde un principio, ¿no? O sea, como esa ominosidad, por decirlo así, que lo caracteriza. Y entonces creo que de alguna manera eso pues también demuestra que es justo ese como héroe perfecto y así, pues también tiene sus, como talones de Aquiles en ese sentido y que pues eventualmente terminan con él ejecutado y que en ese, o sea, y que Luffy, que es una persona o un personaje con el que te puedes relacionar más tú como, pues, bueno, ¿no? Como lector, ¿no? O sea, como pues fan de la saga, pues sí es un recorrido de, pues, de trabajo, de esfuerzo, ¿no? De entrenamiento que eventualmente culminarán con el preciado título de Rey de los Piratas, ¿no? Y si eres un marín, Luffy sería un ídolo para un ejemplo a seguir. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, lo vemos en el caso de Kobe. O sea, Ok. creo que, y pues bueno, pues ya de manera como, como ahora sí que, pues no sé, como en segundo plano, pues también de Helmepo y de, pues bueno, todos los integrantes de, De digamos, Sword. como esa división, ajá, exacto, ¿no? Que de alguna manera, pues sí ven a Luffy, pues no, quizá no como para arriba, pero sí como iguales, ¿no? En el sentido en el que, pues persiguen Como que lo el mismo respetan, ideal. ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, como esta relación entre Garp y Roger, pues me parece que es muy similar entre Luffy y Kobe y de cómo de alguna manera se va relacionando y pues también, ¿no? A ver qué sugiere Oda acerca de Cody y todo lo que va a pasar y pues si eventualmente se puede convertir también en el almirante de la flota, ¿no? O sea, de los Marines. Entonces, pues no Ujú. sé. Creo que justo, ¿no? O sea, a diferencia de Luffy, Roger llegó
como con las mismas intenciones y también él lo dice, ¿no? O sea, como llegué antes al Aftel, o sea, o más bien este no era como el tiempo para, y pues bueno, eventualmente alguien llegará, que ese es Luffy, y pues sí, ¿no? O sea, Luffy es la persona correcta, con los motivos correctos, en el tiempo correcto, y pues Roger como que no coincidía en ese sentido, ¿no? O sea, con los tiempos más que nada. Entonces sí creo que todo se va desarrollando de una manera en la que también pues el gobierno va a de alguna manera vincularse con Luffy de una manera distinta a la que lo están haciendo ahora con los Yonkos y con los, bueno, ya no, ¿verdad? Pero eventualmente, o sea, hace tiempo con los Shibukais, ¿no? O sea, sino más bien va a haber justo ese como reconocimiento de pues de respeto y de grandeza, ¿no? Ujú, ujú. Y bueno, ya un poco saliéndonos tantito de One Piece, pero ya por último, que este, que este nombre de tema me gusta, que es el Oda el romántico contra el Japón neoclasista. Que es justo lo que mencionaba, ¿no? De que Luffy y Roger son héroes románticos, ¿no? Eh, y pues porque Oda es un romántico. Es romántico AF, ¿no? De hecho, el primer capítulo de One Piece se llama Romance Zone, ¿no? Que pues se traduce al el amanecer de una aventura. Desde ahí viene todo. De hecho, justo es en el romanticismo donde nacen todas las novelas de aventuras, que es Julio Verne, también otra de piratas, que pues ya me picó la curiosidad de leer, que se llama Treasure Island. Eh, y pues esto creo que pues sí hace como clic, al menos en mí, que es que en Japón siempre hay como jerarquías bastante bien establecidas y reglas muy pautadas que deben de seguir los japoneses dentro de cómo hablan y cómo se comportan, que dentro de cómo hablan se le llama el keigo, ¿no? Que es dependiendo de con quién estés hablando, tienes que terminar las oraciones de X o Y manera o usar ciertas palabras, no puedes usar ciertas otras. Y creo que Oda, que es el autor de One Piece, que bueno, si llegan a ver aquí, saben quién es Oda. este busca como que ya está, bueno, yo creo igual es toda la sociedad japonesa, yo creo ya está un poco harta de todo ese tema. Digo, es un poco más estricto allá, la verdad, un día me gustaría como entrevistar a alguien sobre eso, pero pero sí, Oda al ser un romántico es como romper con el establishment, como buscar salir, aventurarse, ¿no? Conocer un poco más de lo desconocido. Y justo es eso, porque es japonés, ¿no? No sé tú cuál es tu punto de vista de esto. No, 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 yo coincido completamente, o sea, bueno, eventualmente creo, no, o sea, yo como pues, mi formación y así en términos como de estudios culturales y así, no puedes desvincularte completamente de esa identidad japonesa, en el caso de Oda, ¿no? Y nosotros como pues, latinos tampoco. Entonces, creo que sí, de alguna manera intenta, justo como tú dices, ¿no? O sea, como romper con el establishment japonés y su manera de hacerlo dentro, pues obvio, de los cuadrados y de los cánones y de los encasillamientos japoneses, pues es a través de su obra, ¿no? Y creo que sí lo ha llevado a como tal grado que pues ha sido, o más bien One Piece se está convirtiendo, si no es que ya es un pilar fundamental, pues dentro de la cultura como pop global en ese sentido, ¿no? O sea, ya empezamos a ver, o bueno, ahora que pasaron las Olimpiadas y así de Ujú. París, pues bueno, ¿no? O sea, ya también varios deportistas que toman como de alguna manera, pues este tipo de plataformas, ¿no? O sea, como anime, manga, etcétera, ¿no? O sea, de cultura japonesa, como pues algo que quieren compartir y no solo eso, sino que los motiva, ¿no? O sea, recuerdo mucho también, justo ahorita en las Olimpiadas, esos como festejos a la One Piece, en ese Ey. sentido. Entonces, pues sí, creo que justo, ¿no? O sea, como que empatiza Oda con este romanticismo como con la población, ¿no? O sea, intentando justo salirse como de esto que tú dices, de este neoclasicismo japonés, ¿no? En términos literarios, y que pues sí quiere
o más bien representa, ¿no? A través de One Piece y pues de esta concepción de la libertad, ¿no? Que creo que también es central, no solo para Luffy, sino también como para Roger como personaje, ¿no? O sea, como una representación simbólica de la libertad total y de pues alcanzarla, ¿no? Te digo, quizá en el tiempo adecuado, pero pues sí, alcanzarla eventualmente. Sí, se me hace muy curioso porque cuando viajé a Japón, a la estatua de Luffy, eh, pues como que, bueno, yo llegué a Tokio, ¿no? Mi primera interacción con Japón fue Tokio. Y pues donde me hospedé pues era una zona pues bastante de oficinistas, por así decirlo. Entonces pues todos, o sea, en la mañana que salías a desayunar, pues era, ya sabes, ¿no? Todos los oficinistas con su traje, todos con el mismo casi traje, mismo mochila o para la computadora, no me recuerdo el nombre, y el mismo cubrebocas, o sea, todos con cubrebocas el mismo blanco. A mí me da que todos se lo compraban al mismo, ¿sabes? Y bueno, y ahí estábamos mi mamá y yo como extranjeros, ¿no? Como el puntito blanco en el mar negro. Este, y ya cuando viajé a Kumamoto, que es donde se encuentra la estatua de Luffy, que es un pueblito un poco más chico, bueno, no, definitivamente más chico. Y la estatua está frente al Palacio Municipal, ¿no? Por así decirlo. Y yo vi que llegaron varios camiones, este, pues como ya sabes, de tours o como de que venían muchos trabajadores a trabajar a Kumamoto, ¿no? Ya sabes, ¿no? Muchos oficinistas viajando en esos camiones. Entonces ya todos se bajaron y todos se bajaron con su cubrebocas, su maletín, ya sabes, todos perfectos, ¿no? Todos serios. Y en cuanto llegaron a la estatua de Luffy, les valió el cubrebocas, les valió la seriedad, les valió todo. O sea, todos estaban bien felices con el cubrebocas fuera, tomándose fotos con la estatua. Que creo esa siempre va a ser como mi recuerdo. Bueno, y también que conocí a una señora ahí que no nos entendimos bien, porque ella solo hablaba japonés y yo inglés y español. Pero muy amable la señora. Y pues sí, eso fue como que dije, wow, o sea, como que sí están como muy cohibidos los japoneses y como que sí ven en Luffy como esta figura más de alegría, más pues sí, de libertad, como de sentirse libre, se sentían libres porque se quitaron el cubrebocas, ¿no? Se estuvieron tomando fotos, pues, todos sonriendo. Yo a pocas veces había visto tantos japoneses sonriendo en el mismo lugar ahí. Entonces, y también lo que es que bueno, como latino, ¿no? Como que dices, bueno, pues, o sea, digo, yo lo disfruté porque soy fan de One Piece, ¿no? Pero mi mamá estaba ahí, ella no es fan de One Piece y pues dijo, pues estos loquitos, ¿no? Pero, pero pues sí, me imagino que esto es algo muy importante en la cultura japonesa y también se me hace curioso que ya sea también tan importante a nivel global, porque también te indica que ya a nivel global también como que estamos llegando a un hartazgo, ¿no? De tantas reglas y tantas cosas que pues ya solamente queremos pues, ser felices y ser libres, ¿no? Hacer no lo que se nos plazca, pero sin molestar al otro, ¿no? Y pues sí, esas es como mis conclusiones hasta ahorita de todo esto. No, No sí, sé. definitivamente, o sea, coincido contigo, ¿no? En ese sentido, al menos desde los estudios culturales sí que te digo que tengo y pues que me ha tocado vivir de primera mano, pues sí, te puedo decir que sí, pero me parece que eso sería como tema de quizá otro video, porque no Otro. sé qué tanto, sí, porque no sé qué tan largo vaya a ser esto y pues tampoco es como para hacerlo de 3 horas, me explico, ni nada pues así, entonces pues eventualmente también podríamos hablar un poco más sobre eso y pues ahora ya también mi experiencia ya pues va a ser interesante, ¿no? Y entonces podremos hablar y comentar sobre eso como, pues como ya como experiencias vividas en carne, ¿no? Entonces creo que también eso podrá ser más, Más pues no interesante. sé, ajá, exacto, ¿no? O sea, como Sí, más entretenido también un poco, para muy tampoco bien. salirnos del tema como de Roger, ¿no? Que pues al final pues fue el central de este primer episodio y pues
Pues esperemos que de muchos, ¿no? Esperemos que muchos, así es efectivamente. Bueno, si hay alguien, ¿no? Viendo esto y le gustaría discutir sobre otro tema, bueno, esto va a estar en YouTube, panda. Nos lo puede dejar en los comentarios de algún tema que quiera hablar. Y Ujú. pues denle un like, suscríbanse si desean seguir viendo estas charlitas, que pues sí están preparadas, aunque no parezca. Creo que está bien, está bien. También díganos qué fue lo que más les gustó, si hay cosas que no les gustaron, qué fueron, no, cosas de estilo, de manera respetuosa, ¿no? Y amable. Este, Solo yo puedo insultar a Panda y solo él me puede insultar a mí. Y Sí, pues sí. bueno, muchas gracias, Panda. Pues sí, no, 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 al contrario, o sea, encantado de hacer este proyecto contigo y pues sí, ¿no? Que le guste a la audiencia en ese, y pues nada, ¿no? Esperar que nos podamos ver pronto en ese sentido y pues ya, pues los chandorianos en este primer episodio se despiden, ¿no? Así es, Jesús. Eso.